Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Son muchas las enfermedades que afligen la vida del ser humano, producto de esa manera de vivir de pronto no tan acertada y que ha ido mejorando de una manera irónica en contraste con la evolución que el mundo ha ido teniendo en la ciencia y la tecnología. Pero aquellas enfermedades que afectan la dimensión física del ser no son el único flagelo de nuestra existencia. Una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es que la salud mental en la vida de las personas es una de las más grandes afecciones que genera una gran cantidad de conflictos en la vida del ser, que se generan como producto de muchos desajustes en nuestra manera de vivir a nivel emocional y espiritual. Y por eso, en esta oportunidad, quiero hacer referencia, invitarle a hacer una corta reflexión sobre la importancia de la salud mental en nuestras vidas. Para ello he invitado al conferencista y facilitador Darío Franco Ciro. Darío, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Enrique, muy buenos días y buenos días a la teleaudiencia que en este momento está mirándonos y sobre todo queremos decirles que estamos aquí con el único motivo precisamente de que tomemos conciencia de la importancia de la salud mental y sobre todo que eso parte a través de lo que es el liderazgo de sí mismo. Bueno, Darío, la gente oye hablar con mucha frecuencia sobre la salud mental. Es un tema que está sobre el tapete y por eso a través de los medios de comunicación, en artículos de prensa y en muchísimas oportunidades nosotros escuchamos hablar de este tema de salud mental. Pero, ¿qué es la salud mental en sí? Porque la gente oye mucho hablar de ello, pero estoy completamente seguro que muchas personas no alcanzan a dimensionar lo que esto verdaderamente significa. ¿Qué es salud mental, Darío? Enrique, es interesante la pregunta, sobre todo porque la concepción que tenemos de salud mental raya más en la patología. En la universidad se hizo una encuesta y se preguntó qué era salud mental y la gente siempre dijo que eran los problemas mentales. Por el contrario, salud mental es la ausencia de problemas mentales. Y una cosa que es bien alarmante, en Estados Unidos se acaba de hacer una encuesta a través de la Organización Mundial de la Salud y el 80% de las camas de los hospitales está ocupada por gente con problemas de carácter mental. Ahora, un problema también es que el concepto de enfermedad mental se trasluce únicamente a aquellas patologías como la neurosis o las psicosis ya avanzadas, pero hay desórdenes de carácter conflictivo, por ejemplo las depresiones, los estados ansiosos, el famoso estrés y sobre todo las enfermedades de relación psicosomática. Por eso es alarmante que el 80% de las camas en los hospitales está siendo ocupadas por problemas de salud mental. Podríamos decir entonces, Darío, que sin lugar a duda la manera de vivir de las personas se ve afectada producto precisamente de los conflictos no resueltos en su vida, y una cosa que es muy importante sobre la cual es necesario hacer claridad es que la gente con alguna frecuencia asocia, usted lo decía, la salud mental con enfermedad, y las personas no tienen la capacidad de entender que de la misma manera como nuestro cuerpo físico se puede afectado transitoriamente por un catarro, un virus o cualquier otra enfermedad, transitoriamente las personas podemos ser afectados en nuestra salud mental producto de conflictos no resueltos en nuestra vida. Entonces formaría parte de esto
de alguna manera de un estado de conciencia mucho más pleno sobre lo que significa precisamente ese conocimiento de nuestra propia vida, de nuestros conflictos, de nuestra manera de vivir. Sí, ese es uno de los temas que se debe de abordar, y sobre todo el empezar a tomar conciencia de que los conflictos menores son precisamente el inicio que nos puede llevar en un momento determinado a una grave enfermedad mental, y por eso hay que tomar medidas que sean de prevención de la salud mental, de manejo de la salud mental. Y en nuestra cultura, yo lo estaba tratando en estos días con los estudiantes de psicología, precisamente es que si una persona se va para el médico porque siente un dolor en cualquier parte de su cuerpo y la gente le pregunta, ¿para dónde vas? Voy para el médico. ¿Qué tienes? No, estoy enfermo. Cuando regresa, dice, mira, me diagnosticaron cáncer, y aunque lo dice con dolor, lo dice con naturalidad, sin esconder nada. Sin embargo, cuando una persona en la familia comienza a presentar estados ansiosos, de angustia, y sabemos que necesitamos llevarla al psicólogo o al psiquiatra, alguien nos pregunta, ¿para dónde van? No, vamos a hacer una vueltecita. Y si de pronto nos tienen que internar a ese paciente, a ese familiar, la gente nos dice, ¿y qué hubo? ¿Aquel dónde está? No, se fue a descansar. De ahí que las clínicas de salud mental las llamamos clínicas de reposo. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar cultura que así como me enfermo del páncreas o del hígado o de cualquier parte física, también hay momentos donde me puedo afectar, y como lo dices, transitoriamente de un estado emocional. Por ejemplo, una tristeza profunda que cae en la depresión, ese ya es una enfermedad mental, y muchas veces nosotros no queremos reconocerla. Bueno, Darío, indudablemente esos desajustes mentales se presentan y los podemos ver a través de los medios de comunicación. Un hombre, por ejemplo, que en un estado de desequilibrio porque se divorcia de su esposa, asesina a sus hijos, golpea a su esposa. Bueno, ahí hay una gran cantidad de situaciones que se suceden precisamente producto de esos conflictos no resueltos en la vida del ser, y que son situaciones que aparecen de pronto de una manera inesperada en la vida del hombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir a las personas, Darío, sobre la importancia de concientizarnos de que todo esto forma parte de nuestra manera de vivir, de que es muy importante que para alcanzar la paz mental, la felicidad y todo lo que el ser humano anhela desde lo más profundo de su corazón, es urgente que echemos una mirada interior al ser que habita verdaderamente dentro de este cuerpo, porque como usted lo decía, es la falta de conocimiento sobre nosotros mismos lo que en determinado momento nos puede llevar a vivir esas situaciones de desequilibrio. En nuestra cultura estamos trabajando mucho sobre problemas como la violencia, y entonces le damos el término de violencia, el término de maltrato infantil, de conflicto y todo eso, exacto. Pero la realidad es que el problema en realidad va más allá ese es simplemente una sintomatología. La raíz del problema es un conflicto emocional que no hemos podido resolver. Lo dices muy acertadamente. El fenómeno del divorcio en este momento nos está afectando dramáticamente, y acabo de encontrar en un reporte en uno de los periódicos de la ciudad que lo que hace que se permitió que los notarios realizaran el divorcio también o lo procesaran de enero a mayo, que es la estadística, en Pereira nada más, en la ciudad, se han realizado 87 divorcios. Si haces la cuenta entonces, que era de enero a mayo, es más o menos un promedio de unos 20 divorcios por mes. O sea que eso nos muestra que la salud mental es la que está afectando a nuestra sociedad, porque un divorcio se da a partir precisamente de un no entendimiento, de una mala comunicación, de una mala salud mental, y por eso tenemos que volver a hablar en positivo. Por eso este programa me parece que es muy acertado. Mientras hay programas que están hablando y estimulando la debacle, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, hay programas como este tan maravilloso que está trabajando sobre la recuperación de la salud mental. Darío, indudablemente esa es una de las más grandes necesidades del ser humano, alcanzar ese estado de equilibrio emocional, ese estado de actitud y de comportamiento, digamos, normal y natural, pero cómo generar
ese estado, insisto, de paz, de tranquilidad, cómo hacer que las personas aprendan a disfrutar de las cosas más pequeñas y sencillas de la vida, porque es que de alguna manera, aunque el ser humano incluso posea bienes, aunque las personas tengan, más allá de una solvencia necesaria para su diario vivir, aún en medio de un estado de abundancia, la gente vive con raíces de amargura en su corazón. ¿Cómo entonces hacer que la gente pueda encontrar la posibilidad de regresar a esa época en la que nuestros abuelos y nuestros ancestros disfrutaban aún de las cosas más pequeñas de la vida? Sí, eso es lo interesante. Estamos viviendo una sociedad globalizada donde los paradigmas se han vuelto sumamente materialistas. Aquí no es el quién soy, sino el qué tengo. Y en ese orden de ideas el fenómeno se viene presentando entonces porque llegamos a casos tan concretos. Sabes que a mí me gusta hablar muy en particular, muy en la cultura de la gente común. Tenemos el caso de los jóvenes en los colegios. Un niño llega con tenis Nice y entonces ese muchachito pone los pies sobre el pupitre, tiene los mejores tenis de marca, están acolchonados, con todas las características. Pero viene otro niño que no tuvieron los padres para comprarle unos tenis Nice. Entonces ese niño ya no pone los pies sobre el pupitre, sino que él trata de esconderlos para que no se los vean. Desde allí entonces comienza a frustrarse el individuo y a medir la felicidad por lo que tiene, por la marca, por las características, por todo lo que la sociedad le va imponiendo. Lo que tenemos que empezar a enseñar a la gente para que haya una verdadera felicidad, como lo dices, es que yo poseo las cosas y las cosas son para mi utilidad, pero que yo no puedo ser poseído por las cosas. Hay una anécdota bonita que yo creo que es menester contarla para ilustrar. Dice que en una ocasión había un rey, y desde luego los reyes pues viven en un reino, tienen un trono, tienen joyas, no tienen vestido sino vestuario muy elegante, tienen comida de sobra, y este rey entró en una profunda amargura. Llamaron a todos los sabios del imperio para que aconsejaran qué era lo que se podía hacer, y acordaron que para que el rey recuperara la felicidad debían de ponerle la camisa del hombre más feliz que viviese en el reino. Así que mandaron emisarios por todo el reino a buscar a ese hombre feliz, y de pronto dijeron que por allá en la montaña había un hombre que era muy feliz, que cada que pasaban él estaba rajando leña y que era silbando, que mientras trabajaba cantaba. Así que se fueron a buscar al hombre. Efectivamente lo encuentran, y cuando llegan el hombre los saluda con efusividad, está cantando, los invita a la mesa muy pobre y les pregunta cuál es el motivo por el cual han ido a visitarlo. Ellos le dicen que el rey está muy triste y que los sabios han dicho que debe de ponerse la camisa del hombre más feliz del reino, y que saben que él es el hombre más feliz del reino. El hombre agacha su cabeza, se ve algo triste, acongojado, y los emisarios le preguntan: ¿por qué tu tristeza, si puedes servirle al rey en este momento? Y dijo: mi tristeza es precisamente porque no puedo servirle, porque yo no tengo camisa. Es decir, que la felicidad no nos la da a nosotros los bienes materiales. Yo puedo tener todos los bienes materiales, pero si no tengo una tranquilidad, una paz mental, no puedo disfrutar de ninguna de estas cosas. Darío, quiero invitarle para que hagamos una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Estamos presentando Liderazgo de sí mismo. Bueno, Darío, yo he estado absolutamente convencido de que la educación es una parte fundamental, yo diría que incide en forma prácticamente definitiva en todos los procesos
de la vida del ser humano, los que han desarrollado nuestra concepción sobre la vida, nuestra manera de pensar y de sentir frente a las diferentes circunstancias de nuestra existencia, los que en determinado momento nos pueden conceder esa paz mental, esa alegría, ese gozo y esa felicidad, ese poder encontrar un sentido de misión y de destino claro sobre nuestra existencia, es poder hallar la misión que Dios nos ha querido colocar en nuestras manos, el propósito de nuestro vivir. ¿Usted considera que todos estos cambios que se han generado dentro del sistema educativo inciden, como yo lo tengo visualizado, Darío, dentro de la paz mental, dentro del sistema de vida de las personas? Sí, desde luego que yo soy partidario en la psicología del conductismo, pero no del conductismo de Pavlov, que convierte al hombre en un animal de costumbre. Yo creo que el conductismo de Skinner es precisamente uno de los fundamentos de la cultura, y hacías alusión precisamente a que cuando Dios nos creó a nosotros nos hizo precisamente para la felicidad. De ahí que nosotros venimos con un bagaje mental vacío para irlo llenando, para irlo formando, y es responsabilidad de los padres precisamente eso. Ahora, el problema nuestro es un problema que se genera es a través de la enseñanza, y la enseñanza no solamente es en el colegio. La enseñanza se da desde el momento mismo del nacimiento, cuando el individuo se enfrenta a un mundo y a unas circunstancias. Entonces, qué bueno es que como que miremos precisamente los factores educativos desde el hogar, pero también, como lo dices, desde el mismo colegio y desde la misma sociedad. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros jóvenes? Es decir, porque la salud mental, que no es otra cosa que la concordancia del hombre con su capacidad de enfrentar la vida, tiene que ir siendo formada paulatinamente a través de la vida. Bueno, y hay una cosa que es muy importante, Darío, y es que la gente tiene que tener la capacidad de entender que lo que verdaderamente genera crisis en la vida del ser humano no es el conflicto, sino la actitud que asumimos frente al conflicto. Porque mientras estemos en el mundo, parte de nuestra existencia es precisamente cada día, dice la Sagrada Escritura, trae su propio afán. Tendremos siempre conflictos, tendremos dificultades de orden económico, de orden familiar, de orden laboral. El mundo en sí es un mundo que todos los días está cargado de mayores dificultades, producto de todas esas circunstancias en las cuales estamos haciendo reflexión. Luego, debemos aprender a disfrutar de nuestra vida. Irónicamente, podría pensarlo la gente, ¿cómo puede el hombre ser feliz en medio de los conflictos? Pero en medio de las dificultades, en medio de las luchas, incluso hasta de las escaseces. Usted colocaba el ejemplo de un hombre que era completamente feliz y ni siquiera tenía camisa. Y nos recuerda entonces aquella máxima de un hombre, Darío, que estaba triste porque no tenía zapatos, pero luego se puso a mirar hacia el frente y se encontró con alguien que no tenía pies. Entonces todo esto nos da a nosotros una visión sobre la importancia de aprender a ser feliz con lo que Dios nos ha proporcionado, teniendo en cuenta que cada ser humano al nacer trae las capacidades, habilidades, destrezas naturales. En el camino de la vida encontramos el conocimiento y muchas otras herramientas con las cuales podemos construir cada uno de nuestros sueños y propósitos en la vida. Eso es precisamente lo que la gente tiene que tener la capacidad de entender. Y por eso este espacio, por eso hombres como Darío, que es un conferencista también, teólogo, educador, y muchísima gente, hoy en día convocamos, luchamos, nos esforzamos y trabajamos no solamente para construir la existencia, la felicidad de nuestra propia existencia, sino la de muchas otras personas que de pronto no han tenido la posibilidad de hallar este conocimiento que Dios nos ha proporcionado. Pero Darío, entonces, ¿cuáles sugerencias? ¿Qué sugerencias le usted a una persona? ¿Cómo poder empezar a recorrer ese camino hacia esa paz mental, hacia esa tranquilidad y hacia ese estado de felicidad que tanto anhelamos los seres humanos? Bien, ese es el asunto, porque el país está sobrediagnosticado. Ahora lo que buscamos es soluciones, y hay unas realidades que has venido tocando y que yo creo que es necesario que la gente llegue a entender que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Hiciste alusión a que el problema en realidad no es el problema es la forma como yo voy a enfrentarme a él. De allí que si desde la niñez a la gente le enseñamos a tener una actitud mental positiva, si le enseñamos a nuestros jóvenes a que ellos deben de tener desde muy niños el liderazgo de sí mismos, es decir, que todo corresponde a la actitud que ellos asuman frente a la vida, vamos a tener una sociedad totalmente
diferente. Acabamos de ver un caso de un hombre que nació sin brazos a raíz de que la madre en embarazo utilizó una droga que afectó su desarrollo normal de miembros superiores, pero que este hombre toca guitarra con los pies. Para mí eso es maravilloso. Para mí es maravilloso que hay un niño de Quinchía que estudia ahora en la Universidad Tecnológica, que es más, nació sin pies y sin manos, y aprendió a escribir tomando el lápiz con la cabecita y recostado al hombro, y está estudiando. Es decir, problema más grande que ese yo no podría encontrar. Sin embargo, el problema para él no fue problema, porque la actitud que él asumió frente a la vida fue una actitud de liderazgo de sí mismo. Se siente capaz. Muchos jóvenes, y yo lo digo en forma jocosa, hay veces en las conferencias, salen del colegio y se paran en una esquina como ventiladores viejos ahí a ver pasar la vida. Yo creo que a los jóvenes hay que empezar a enseñarles precisamente quiénes son ellos, a que los jóvenes tengan un proyecto de vida, y aún nosotros en el desarrollo de la vida nunca tuvimos ese privilegio. Por eso debemos de buscar que los jóvenes lo tengan. Mire, Darío, anoche tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con mi esposa, y el conferencista, un paisano mío, más un gran conferencista de Bucaramanga, decía que hemos cometido el error de pasar del extremo del maltrato, no solamente físico y verbal, y de la apatía y de la frialdad y el desamor con que nuestros padres nos criaron a nosotros, o con el que fueron criados nuestros padres, a la permisividad casi absoluta de los padres hoy en día. Yo siempre he insistido que hay 3 principios fundamentales sobre los cuales debemos educar a nuestros hijos, que son el orden, el respeto y la obediencia. Y entonces, cuando estos principios no se colocan en la mente y en el corazón del ser humano, de alguna manera, por eso los muchachos hoy en día viven una vida desequilibrada emocionalmente, porque no solo no encuentran una identidad con sus padres en el hogar, sino que ellos mismos están recibiendo unos patrones educativos, están percibiendo y están concibiendo una vida de una manera, la están viviendo de una manera muy desapercibida, porque muy desapercibidos son los procesos educativos, son los principios y los valores que hemos ido colocando en la mente y el corazón de nuestros hijos, y eso es lo que verdaderamente ha permeado tanto nuestra sociedad, y eso es lo que ha generado todos estos estados tan preocupantes de conflicto generalizado en todas las áreas de nuestro vivir. Por eso quisiera, Darío, antes de despedirnos en esta oportunidad, solicitarle que decidiéramos unas recomendaciones finales a nuestros televidentes sobre cómo nosotros podríamos lograr avanzar y cautivar estos espacios a través de los cuales podemos mejorar nuestra condición personal. Yo creo que una de las recomendaciones que podemos hacerles a todas las personas es: hay que aprender a asumir nuestra actitud frente a la vida y responsabilizarnos a nosotros mismos de lo que nos sucede. Hay un artículo muy bonito que se llama "Tú eres el resultado de ti mismo", y comienza diciendo que no culpemos a nadie de lo que nos sucede a nosotros, porque en psicología nosotros manejamos algo que se llama mecánicas de defensa, y una de las mecánicas de defensa se llama la proyección, es decir, cuando culpamos a otros de las circunstancias que estamos viviendo. De ahí que escuchamos a la gente que la pobreza se la debemos es al gobierno, o que se la debemos a la familia, o que se la debemos a la mala suerte, y muchos inclusive se la atribuyen a Dios porque tienen la imagen de un Dios injusto. Yo creo que el primer factor fundamental para que haya un verdadero desarrollo humano y una verdadera salud mental es asumir mi responsabilidad frente a las circunstancias de la vida. En segundo, yo creo que nosotros debemos de entender que frente a las circunstancias de la vida, los inconvenientes no son más que una muestra para medir nuestra capacidad de grandeza. De ahí que yo creo que la resiliencia, que es parte de la psicología moderna, enseña mucho, y el doctor Víctor Frank, que es un hombre que yo miento mucho, sí que es importante para esto. Para que haya una verdadera salud mental debemos de encontrarle un sentido a los problemas. De ahí que estamos usando una frase que dice que cuando algo grave nos sucede en la vida, no le preguntemos a Dios por qué, sino que le digamos para qué, porque es para nuestra formación. Darío, muchas gracias por haber estado una vez más en Liderazgo de sí mismo. Yo quisiera decir a nuestros televidentes, recordarles aquella famosa frase de Abraham Lincoln,
de que todo ser humano es tan feliz como se proponga serlo. Por eso no olvide nunca que es mucho más importante el hombre que el líder de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. El anterior programa fue presentado con el patrocinio de Liderazgo Empresarial, la más grande y eficiente empresa de Colombia, en programas de capacitación, temas organizacionales y de factor humano. Mejore todos los procesos productivos y organizacionales de su empresa con seminarios vivenciales, conferencias, videos que contienen los principios del éxito personal y profesional. Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo.